En la tierra de nadie habitan preguntas, árboles, madera, pudrición, hongos. Preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más de tu podcast creativo favorito, La Tierra de Nadie. En el episodio de hoy, en una versión nueva, con un nuevo formato, completamente en video. Estamos saliendo, sí, por YouTube. Si estás escuchando esto en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Podcasts o en todas las otras plataformas de podcast donde puedes encontrarlo, desde ya te invito a que, solo por esta vez, conozcas mi canal de YouTube. Ya sabes cómo encontrarme, igual que en todos lados, @NadieCL o @AníbalNadie. Te voy a aparecer, salgo así con la misma fotito de siempre y de seguro que me encuentras. Recuerda, Nadie siempre es con Y. Así que en esta versión especial del capítulo de Tierra de Nadie, estamos apareciendo en formato video. ¿Y por qué? Bueno, porque este es el video del capítulo que grabé en el sur. Sí, estuve en la ciudad de Pucón, Chile, recorriendo los bosques del sur, conociendo sus secretos milenarios y todos esos rincones exóticos y llenos de naturaleza, con árboles centenarios, milenarios, con araucarias, con cerros, con lago, nieve, frío y sobre todo con hongos. Sí, sabes que en el podcast creativo Tierra de Nadie siempre hablamos de hongos. Y este episodio está enmarcado en el contexto de el Festival Reino Fungi, que fue en su segunda versión, la cual tuve la suerte de poder ir a visitar junto a mi pareja también, Hilitos de Plata. Estuvimos por ahí recorriendo, conociendo, participando en las distintas actividades, charlas, ferias, eventos gastronómicos y sobre todo salidas a terreno. El episodio de hoy también cuenta con la participación de la micóloga chilena, directora nacional de la Fundación Fungi, Daniela Torres, que aparece en unos cuantos clips explicando brevemente algunos datos curiosos sobre los hongos. Con su autorización, por supuesto, registré una salida a terreno que tuvimos gracias a la Fundación Mar Adentro, al bosque Pehuen, que nos permitió encontrar especies de hongos en una expedición tremendamente significativa, hermosa, donde pude conocer por fin a la famosa ramaria, el famoso changle, algunos hongos cortinarios, y también pude entablar una relación a lo que significa pensar la naturaleza desde el diseño, desde el arte, y especialmente desde lo que conocemos hoy en día como la comunicación y el valor de signo. Eso es lo que estamos haciendo en este podcast, hablando desde la comunicación, desde los signos, y por eso tenemos que ayudar a darle valor a los hongos y a aquellos seres que, como he dicho en otros episodios, me afirmo bastante lo que dice el filósofo Walter Benjamin. La historia la escriben los ganadores, los vencedores. En este caso, yo quiero ayudar a construir la historia que me identifica, que es la historia de los perdedores, la historia de quienes hemos estado siempre marginados y marginadas, y los hongos también son parte de esa historia. Tú también, disociadite o persona que trabajas en diseño, sabes que has sido marginado y marginada, y esa es la historia que quiero ayudarte a contar. En el día de hoy tendremos algunas secciones grabadas con video. También tenemos la clásica ya sección del hongo semanal. Sí, durante 1 o 2 minutos del podcast estaré hablando sobre algún hongo, alguna especie de Chile que me llame la atención y te la iré describiendo, con el fin de que en algún momento puedas generar una pieza gráfica, una obra de arte, una ilustración, un diseño, o simplemente te inspires a conocer y compartirlo cuando estés tomando oncecita con tu familia y puedas hablar sobre algún dato curioso. Aquí lo tienes, el hongo semanal. Cada capítulo del podcast está teniendo una sección del hongo semanal, así que ya van varios hongos semanales, espero que los puedas conocer todos. Además, comentarte, y como siempre, damos las gracias a los patrocinadores oficiales del podcast Tierra de Nadie. Sí, estoy hablando de ¿quién más? Palta Lovers.
las mejores paltas con despacho totalmente gratuito en la región metropolitana. Anda ya a su página web paltalover.cl para que puedas conocer todos sus productos, todas sus variedades y para que te pidas un buen kilito de paltas que puedes utilizar para el desayuno, para el almuerzo, para la ensalada, para la cena, para la once, para los completos, para que te hagas un buen italiano como corresponde y sí puedas disfrutar este episodio de Tierra de Nadie junto a las mejores paltas que he comido miércoles. Así que, por favor, anda a darles un like también a sus redes sociales y cuéntales que lo escuchaste aquí en Tierra de Nadie. Bien, sin mucho más que agregar, quiero con mucha emoción dejarte desde ya invitada a escuchar y ver este episodio. También, como siempre, agradezco tus interacciones, tus comentarios, el clásico like o el guardar en Spotify, el botón seguir, calificar el programa también. Cada una de esas acciones me ayuda para seguir creciendo en este proyecto que vaya que me gusta hacer. Espero que disfrutes este episodio y sin mucho más, te dejo invitado a conocer más del mundo fúngico y la comunicación, el arte y los signos en la Tierra de Nadie. En la Tierra de Nadie habitan preguntas. Y como podremos observar en nuestro entorno cotidiano, hacernos preguntas no es fácil. Requiere muchas veces de un proceso largo de observación, de registro, pero por sobre todo de curiosidad. Creo que una de las grandes reflexiones que he experimentado en el último tiempo tiene que ver con esta ausencia de curiosidad. En la época de la hiperinformación, de la hiperconectividad, de un desarrollo rápido y aceleracionista de la tecnología, es que es difícil hacernos preguntas, es difícil permitir el espacio para la pregunta. Es por eso que el día de hoy, como verán, me encuentro fuera de casa. Me encuentro en un espacio lleno de lugares y formas de vida que cohabitan en armonía muchas veces y en otras no, en conjunto a las personas. A mis espaldas, el paisaje de los cerros del sur de Chile, específicamente Pucón, comuna que me ha alojado durante los últimos 4 días y en donde he podido recorrer y construir experiencias tremendamente significativas relacionadas al mundo de los hongos. Es en el reino fungi donde mis preguntas y mis inquietudes han ido encontrando su espacio, su lugar. Es en el reino fungi donde las esporas de mi incertidumbre y mi inquietud ante conocer los misterios de la vida ha comenzado a germinar. Pero germinar no de el germen de las cosas que florecen, sino que el germen de las cosas que se pudren, el germen de aquello que normalmente entendemos como lo putrefacto, lo podrido, lo indeseado. Como bien saben, y he conversado largo rato en el podcast, el reino fungi es un reino que me vuelve completamente chango. Así lo he dicho en varias ocasiones. Si has escuchado el podcast en otras ocasiones, conocerás la sección del hongo semanal, que por cierto también estará en el episodio de hoy. Una sección donde hablo sobre un hongo en particular, alguno que me llamó la atención, alguno que vi, alguno que, ya sea por sus formas, por sus colores, por su textura o por su función, vamos a poner entre comillas, ¿no?, la palabra función, ya explicaré por qué entre comillas. Por esos motivos es que alguno de esos hongos llamó mi atención y se transformó en algo verdaderamente relevante para mí. Cuando me aproximé por primera vez a conocer el reino fungi, lo que más me llamó la atención, por supuesto, fue la relación
a entender un contexto, un lugar, un espacio, un sitio donde estos organismos aparecían. Además, una secuencialidad. Los hongos no son como las plantas, no son plantas, son su propio reino. Son parte de un reino muy grande, muy amplio. En palabras de la micóloga chilena Juliana Furchi, no hay una sola forma de ser hongo. Hay diversas maneras, si no acaso infinitas. Hay hongos unicelulares, como las levaduras, que son las que consumimos a diario cuando comemos pan, por ejemplo, que también las consumimos y benefician y aportan al proceso de elaboración de la cerveza, el vino y algunos licores también que podamos consumir por ahí. Son los hongos, son las levaduras, son todas estas formas de vida las que componen un gran reino, y esas son las más pequeñitas. A escala macroscópica tenemos las grandes formaciones multicelulares, como por ejemplo la Amanita muscaria, ese hongo tan vistoso de color rojo y puntos blancos que vemos, por ejemplo, en series como Los Pitufos, y que solemos imaginarnos cuando vemos un hongo. De hecho, la Amanita muscaria es ese hongo que aparece en tu teclado cuando estás escribiendo y utilizando emojis. Es ese hongo el que aparece, es una Amanita muscaria. Todas estas formas diversas, tan amplias, tan interesantes para mí, han capturado mi atención. El reino fungi ha podido capturar mi atención, porque es un reino de lo desconocido todavía, que está atravesado por conocimientos ancestrales, conocimientos técnicos, conocimiento científico y por supuesto por conocimiento exploratorio. Es ahí donde estoy yo, en la exploración. En la tierra de nadie hay preguntas. Bien, acabo de terminar una expedición donde estuvimos recolectando muestras de honguitos silvestres, 100% endémicos, hongos que crecen solamente en este sector, en este hermoso sector en que me encuentro, denominado Bosque Pehuen. Es un espacio comunitario administrado y cuidado por la Fundación Mar Adentro, que se encargan fundamentalmente de generar espacios para la bioremediación y la conservación, como le llaman ellos y ellas aquí. Es un laboratorio abierto. Fue una experiencia hermosa y ya les estaré contando más detalles sobre eso. ¿Qué rol cumplen los hongos en nuestra vida? ¿Cómo los podemos utilizar? ¿Y cómo los podemos ayudar para que nos ayuden eventualmente a nosotros y nosotras? Todo eso más en el capítulo de hoy. Lo mismo pasa acá, ya si nosotros arrancamos año a año y sin tener ningún cuidado, el micelio se va a empezar a secar, a deshidratar y a tener contaminantes, etc. Ya, entonces el objetivo cuando nosotros vamos al bosque, el objetivo tiene que estar claro. Queremos ver lo que hay y con respeto vamos. Si yo solamente quisiera verlo, voy a despejar un poquito, ¿cierto?, esta hojarasca con cuidado, ¿cierto?, para ver cómo es por abajo, como para ver si es que tiene alguna otra particularidad. Nosotros en la Fundación Fungi tenemos una campaña que se llama Lo que tú ves importa. Y es porque todo lo que estamos viendo en este momento importa. Importa lo de arriba, importa lo de abajo, cómo está el micelio. Los micelios también tienen colores. A veces se ven colores en el suelo, micelios amarillos, micelios rosados. Entonces todo lo que vemos importa. Probablemente una ramaria antártica o patagónica, por la forma que tiene los deditos de arriba. A veces yo pensaba algo totalmente distinto, que el árbol no estaba sano cuando tenía mucho. Mira, claro. Sí, ayer hablábamos de la estética, exacto, como querer tener limpio y en realidad a veces lo más desordenado y lo que uno percibe como sucio, por decirlo de alguna manera, es lo correcto. Al menos a mí el reino fungi me ha invitado a cambiar mucho, a cambiar paradigmas que yo tenía muy establecidos
y el reino fungi me ha invitado a cambiarlos y abrirme a otras cosas. Por ejemplo, cambiar el hecho de ver un árbol así, decir, esto no está enfermo, esto está sano. Una de las cosas que más llamó mi atención durante esta experiencia fue el factor de estar trabajando en ese espacio que se ve allá, atrás mío. Es una residencia artística. Entonces es un espacio que la Fundación Mar Adentro generó para generar vinculación entre naturaleza, ciencia, micología y arte. Entonces el tipo de proyectos que se postulan aquí es proyectos de arte contemporáneo. Cabe todo tipo de arte. No es la típica obra pictórica o de escultura, sino que hay obras que se desarrollan incluso en ámbitos digitales, las artes mediales y por supuesto también el arte experiencial, performance. De hecho hubo hace poco tiempo una fundación, una agrupación de danza alemana que generó esta residencia, participó aquí y lograron internarse durante 3 semanas en el bosque, viviendo aquí en esta casita, y exploraron las montañas, los cerros, los senderos y descubrieron, por supuesto, la magia de la naturaleza y la conexión con eso. Allí descubrieron la inspiración para materializarla en una obra, de la cual les voy a contar más adelante. Diseño, arte y, por supuesto, ciencia. Pero no hay que olvidar voluntad humana y deseo de reconectar y aprender. Aquí hay ganas de aprender. Sí, hay que dejar que las cosas se pudran. Todo esto que uno ve que está tirado y que podría querer limpiarlo, todo esto es sustrato, todo esto es nutriente. Uno tiene que mirarlo desde salir del antropocentrismo y meterse al micocentrismo para entender de que todo esto es alimento de los hongos. La madera, sobre todo los hongos, son los únicos descomponedores de madera. Después vienen las bacterias, después vienen los insectos, pero los primeros en ingresar a estas moléculas complejas como la celulosa son los hongos. Los hongos son los únicos que pueden degradar esas moléculas complejas y descomponer todo esto para que vuelva a la tierra, se reciclen los nutrientes y estén disponibles para los otros organismos y las otras generaciones. Sí, entonces hay que dejar que eso se pudra. Una última pregunta, que aquí yo veo lleno de hojas. También en la ciudad yo detecto que los parques así la gente saca las hojas. Limpian, claro. ¿Uno tendría que sacarla o mejor dejarla? Dejarla, completamente. Hay aunque que dejar que aunque el pasto se pudra, pero dejarla. Dejarla. Pues la sacan para que el pasto no... Exacto, porque nosotros también, y creo esa es otra invitación de los hongos, siento que nosotros medimos el tiempo de una forma muy diferente. Entonces, claro, queremos que el pasto esté tal y como queremos, claro, bonito, verde, ¿cierto? Y en nuestros tiempos, o sea, en un par de días, en un par de semanas, tienen que estar así. Y en cambio los hongos van descomponiendo a una tasa mucho más lenta y probablemente eso en muchos años, 10 años, 20 años, puede llegar a ser un bosque. Pero nosotros tenemos una medición muy distinta del tiempo, entonces los hongos nos invitan también a detenernos y a dejar que esos procesos ocurran. Eso tiene que ocurrir, eso es parte de reciclaje natural de la tierra. Estas colas de pavo o orejas de palo que tienen la particularidad, ¿cierto?, de ser muy resistentes, pero además actualmente estos tipos de hongos se están utilizando mucho en la arquitectura y en la fabricación de materiales. Estos hongos que descomponen la madera, que tienen esta particularidad que les decía de descomponer moléculas complejas, están siendo utilizados hoy en día en distintas industrias para crear materiales en base a la naturaleza, en base en este caso a hongos. ¿Por qué se están utilizando? Porque estos, una vez que van descomponiendo sus micelios, forman estructuras que pueden después pasar por un proceso, por supuesto, pero estructuras bastante firmes, ¿ya? Hoy en día se conocen bloques de micelio, que son como unos ladrillos hechos de micelio que resisten
temperatura, resisten fuego, resisten presión y que son utilizados para distintos fines. Hongo. Un hongo a la semana. Hongo semanal. Como ya es tradición en el podcast creativo Tierra de Nadie, una vez a la semana, por cada episodio, te cuento un hongo semanal. Esto es con el objetivo de que podamos construir de alguna manera un índice de hongos que hayan impactado a artistas, diseñadoras, diseñadores y que podamos construir algo a partir de ellos, hacerlos signos. Si creas una obra, una ilustración, un diseño, una fotografía, un poema, lo que sea, si conoces algo que te inspiró a construir un hongo, bien, te invito entonces a disfrutar de esta sección que es tan entretenida para mí por lo menos de grabar. El día de hoy, para esta semana, tenemos a la Mycena cyanocéfala. Lo repito, la Mycena cyanocéfala. Y la estoy mirando directamente desde la guía de campos Hongos de Chile, volumen 1 de la Fundación Fungi de Chile. La Mycena cyanocéfala es una fructiferación muy llamativa, que es muy pequeña, pero es llamativa por su color azul brillante. Suele ser bastante llamativa cuando se le logra encontrar en los sustratos. ¿En qué sustratos crece? Crece en la madera muerta, la madera que está pudriendo, su madera semipodrida, como aparece descrita en el libro. Su pilio, es decir, el sombrero, mide de 0,6 a 1,5 centímetros de diámetro y el estípite, es decir, la parte larga, como lo que podríamos decirle como tallo, mide de 1 a 3,5 centímetros de alto. Es de forma convexa cuando joven, tornándose aplanada y a veces algo deprimida en la madurez. Sus lamelas son blancas, anchas y desiguales, que tienen bordes azules también. La esporada que bota, es decir, cada una de las esporas que libera para reproducirse, es blanca. Es muy buscada y es muy valorada la Mycena cyanocéfala, especialmente cuando aparece en los bosques del sur de Chile, porque es señal de un bosque que está sano, un bosque que está siendo biodegradado y que está siendo utilizado por otros elementos de la naturaleza para aprovechar al máximo sus capacidades. Entonces la Mycena cyanocéfala es un muy buen bioindicador de que el bosque donde está creciendo está sano. Así que démosle desde ya una gran bienvenida al podcast Tierra de Nadie a la Mycena cyanocéfala. Es un hongo muy bonito, muy entretenido. Creo que de seguro que te gustará crear arte con ese hongo. Ese fue el hongo semanal. Espero tus aportes, espero tus ilustraciones, tus dibujos y que esta sección te haya aportado en algo a salir de ese maldito bloqueo creativo. Ese fue el hongo de la semana. ¿Aprendiste algo nuevo? Un hongo a la semana. ¿Podríamos los diseñadores y diseñadoras generar instancias para internarnos en experiencias educativas, sensoriales, de reconexión con la naturaleza? Esa es mi principal pregunta el día de hoy. Esa es mi principal pregunta. Los psilocibios son un grupo de hongos que poseen propiedades alucinógenas. Esto en palabras de la Fundación Azul Micelio, que se presentó ayer en la última jornada del Festival Reino Fungi en Pucón, motivo por el cual me encuentro aquí, a orillas del lago Villarrica, con este hermoso cielo que me rodea. Desde la pandemia se han intensificado los síntomas, podríamos llamarle la sintomatología asociada a la depresión y los trastornos de estrés postraumático, por ejemplo. Incluso se han intensificado, en mi experiencia personal, los síntomas asociados al trastorno obsesivo compulsivo. El lavarse las manos, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte constante y permanente. Es en este contexto en el cual los hongos alucinógenos han estado utilizando un lugar
que antes desconocíamos. Han estado utilizando el lugar que pasó desde la clandestinidad hacia la moda. Desde principios de la humanidad que hemos estado acompañados de estos seres unicelulares, pluricelulares llamados hongos, a nivel cultural y a nivel biológico. Y desde mediados de los años 60, la prohibición, esta War on Drugs, liderada por los gobiernos de Estados Unidos, generaron un alto, una detención en la investigación con hongos y con drogas alucinógenas. Esto, desde una mirada occidental, es bastante comprensible, debido a que solemos guiarnos y tomar nuestras decisiones por las autoridades relacionadas a la salud y la economía. Lo que es malo para la economía, de seguro que también es malo para mí, y viceversa. Lo que es malo para mí es malo para la economía. Y aquí no hago una crítica necesariamente al modelo de consumo que tenemos, que sí, me parece bastante nefasto. Hago una crítica al modelo de pensamiento asociado a nuestras necesidades. Valoramos la vida. Como sociedad occidental somos una sociedad que valora el hecho de estar vivo y el hecho de estar sanos y sanas. Es algo que no podemos evitar, está ahí. Lo vemos cuando observamos las cajetillas de cigarro, tabaco, que tienen impreso en su frontis unos dientes que se están cayendo, amarillentos, podridos, unos pulmones negros, gangrenados, unas personas con situaciones cancerosas terribles. Pero ahí está la dualidad de nuestra sociedad. Fumar mata, es lo que dice la cajetilla de cigarros. No fumes, vas a morir más joven. Y sin embargo, puedes consumir ese boleto a la muerte por tan solo 3.990 pesos, incluso más. Y ahí está la dualidad, ahí está la ambigüedad. No queremos la muerte, más la podemos adquirir. Incluso tenemos zonas para fumadores. Entonces, esta prohibición no es una prohibición real, no es una prohibición tal, es una prohibición a medias, es una prohibición que está inserta en un discurso, en una ética, está inserto en la moral y en una épica de lo que es una vida sana. Michel Foucault, el filósofo que estudió psicología también, durante los años 70 arma sus investigaciones sobre la psicología y posiciona al terapeuta como un ser problemático. Es un ente que está al servicio de la política y la moral, pero que está inserto en el espacio individual, en la persona. Cuando estás en terapia, si es que tú has ido a terapia, si es que vas al psicólogo o al psiquiatra también, estás en un espacio donde tú eres tú, donde tu personalidad aflora porque está atravesada por el lenguaje tuyo y por el lenguaje del terapeuta y nadie más. Pero sabemos que no es así. Sabemos que ese espacio privado, confidencial, secreto, íntimo, no es tal. Ese espacio privado está mediado por lo que la sociedad determina como bueno y malo. Muchos y muchas de nosotros, cuando vamos a terapia, solemos decir palabras como: me da vergüenza decir esto, no quiero mencionar este tema porque sé que es incorrecto. Y eso es problemático, porque nos deja en un espacio de duda. ¿Estará bien si digo esto que quiero decir? ¿Cómo irá a reaccionar mi terapeuta cuando le diga esta atrocidad que estoy pensando? Y esa pregunta está atravesada por el lenguaje de un otro. Y ese lenguaje del otro es el lenguaje de la ética que tú habitas y el lenguaje de la ética que habita en tu terapeuta también. Foucault
propone esta policía inserta en los espacios clínicos. Este terapeuta que tiene un rol social significativo. Reemplaza o convive con el rol del confesionario de las iglesias, donde la persona va a contarle sus pecados al cura. En este caso, la persona va a contarle sus pensamientos terribles y inmorales al terapeuta. ¿Qué queda entonces si ni siquiera ese espacio privado, íntimo, es tal? ¿Qué nos queda si no tenemos esa intimidad, si no tenemos ese espacio de desarrollo y tranquilidad? Yo invito a la exploración. Tal como Foucault identifica este problema en cuanto a la terapia, hoy en día nos encontramos ante el problema de los gurús. Cada vez más hay gurús, líderes espirituales, líderes de opinión, líderes económicos, que están diciéndonos cómo debiésemos vivir, cuáles son las definiciones de ese supuesto éxito que debiésemos alcanzar. Y el problema radica en que no nos cuestionemos realmente todas esas palabras. No hay una sola forma de vivir la vida, no hay una sola definición de éxito. Y escucha lo siguiente, no hay una sola definición de éxito que sea 100% acorde a lo que tú piensas, porque lo que tú piensas está atravesado por el lenguaje de las personas que te enseñaron a hablar, de la cultura donde te criaste y también, por supuesto, por tu experiencia. La emocionalidad humana es un dispositivo complejo de analizar. No son 5 emociones, como los plantea la película Intensamente. De seguro que son más. Podríamos contarlas, pero creo que es un ejercicio un poco inútil, si se le quiere llamar así, porque mi foco de estudio, mi análisis no está puesto en la cantidad de emociones, sino que en la cualidad de las mismas. Y para analizar una emoción tenemos que analizar el lenguaje. Una emoción se puede definir como una descarga fisiológica, una descarga corporal, que realiza una corporalidad para transmitirnos información sobre el entorno. Eso es lo que decía Darwin. Pero sabemos que no solo el entorno nos entrega información, sino que el interior también. En las teorías freudianas aparece la idea de este retorno de las pulsiones, el inconsciente, que está constantemente demandando. Está diciéndonos cosas a través del lenguaje de los sueños, imágenes abstractas que no podemos nombrar, imágenes que no tienen un sentido real en el cotidiano. ¿Te ha pasado que algún día te despiertas de un sueño y lo quieres contar y quieres describírselo a la persona que tienes al lado, y por mucho que lo describes y por más palabras que pongas, no se siente como tal? Es porque el lenguaje de los sueños está inserto en el lenguaje del inconsciente. Un lenguaje que no está asociado a tus palabras, que no está asociado a tus imágenes ni siquiera, está asociado a su propio lenguaje. Y es ese lenguaje de los sueños una evidencia propia, personal, de que la emocionalidad no es una cosa universal. La angustia puede llamarse como una emoción, y sin embargo yo no podría comprender cuál es la angustia que experimentas tú en relación a la mía, pero puedo compararlas. Podría pedirte que me apuntes con el dedo dónde te duele esa angustia, que señales en la habitación dónde se encuentra ese elemento que te causa dolor, y aún así en el modelo comunicativo del lenguaje, donde un emisor emite determinado contenido que está cifrado en un código que viaja a través de un canal y que es recibido por un receptor en un determinado contexto, donde el lenguaje falla, donde todas las cosas que queremos decir están insertas en determinadas palabras y signos que están asociados siempre al error. ¿Por qué siempre al error? Porque lo que quiero decir nunca es suficiente.
lo que digo nunca es suficiente para esa idea que tengo detrás o por delante, no lo sé. Sabemos con certeza que la emocionalidad es una experiencia del individuo. La diferencia entre emoción y sentimiento, entonces, es que esta descarga fisiológica, corporal, que es la emoción, transcurre y se inscribe en el lenguaje, en la cultura. Se inscribe en la persona a través de signos. Y eso es el sentimiento. Es la elaboración lingüística que tu cuerpo hace sobre eso que sintió, a través de las palabras. Cuando dices que tienes tristeza, en verdad no sabes lo que estás diciendo, pero estás tratando de describir con las mejores palabras posibles aquello que sentiste. Cuando tratas de describirle el color rojo a alguien, no estás describiendo el color rojo, estás describiendo la descripción del color rojo. Y es ahí donde está la trampa. Porque en la medida en la que tú compartes con alguien un sentir, dime entonces cómo ese alguien puede ayudarte si es difícil siquiera poder decir lo que quieres decir y es difícil entenderlo. Estos gurús, estos líderes espirituales que pregonan que a través de estos 5 lenguajes del amor, que a través de estos 10 maneras de identificar a una persona altamente sensible, también conocidos como paz, estos líderes espirituales que hoy en día nos hablan de las 5 claves para el éxito, son problemáticos. Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Volverá el aguacero, golpeando el granizo, la tierra lucirá piel nueva. Y en esa piel nueva aparecerán nuevos signos, nuevos árboles, también nuevos hongos. Sobre estos sustratos es que tenemos que permitir que la fricción, que el roce, que incluso a veces las cosas que no queremos que aparezcan, brotarán desde la nueva piel. Saw
tiene la potestad ni el derecho de reclamar el poder sobre el hongo. Eso es lo que nos dice la Fundación Azul Micelio cuando nos presenta de una manera seria, formal, su postura ante la investigación en torno a los hongos psilocibios, los alucinógenos. En un análisis rápido podríamos identificar el origen de la experimentación con los hongos desde las primeras formas que ya podríamos llamar como antecesores a los seres humanos. Estos homínidos que ya caminaban erguidos y que perseguían normalmente a la megafauna ya extinta. En Chile tenemos el caso del milodón y en otros lados del mundo tenemos a los mamut, que por supuesto son de épocas distintas. Pero para fines prácticos de la experimentación y la explicación podemos posicionarlas como la megafauna. Incluso el ganado que aparece después, pero que también fueron vacas en su momento, bueyes, toros. Cuando estos homínidos los perseguían, muchas veces no lograban cazarlos. En ese no poder cazarlos, se quedaban siguiendo sus rastros. ¿Cuáles son los rastros? La bosta, la caca. Sabemos hoy que en la caca de vaca y de animales mamíferos principalmente que habitaban en las praderas de aquellos años, crece uno de los hongos psilocibes más famosos, el Psilocybe cubensis. Es un hongo que aporta una de las experiencias alucinógenas más poderosas y significativas. Se alude a que debido a la gran fructiferación de estos hongos, debido a que crecía en la caca de estos animales y la facilidad para acceder a ellos, es que estos homínidos experimentaron con ellos. Experimentaron el viaje alucinógeno de un hongo. ¿Qué experimentaron estos homínidos? No lo sabemos con certeza. No hay registros, no hay textos, no hay libros, no hay podcasts de estos homínidos donde nos puedan contar qué es lo que vivieron al respecto. Pero sí sabemos que su consumo frecuente y prolongado en el tiempo puede ser una de las posibles razones que explique este crecimiento rápido y descomunal, incluso podríamos decir desproporcionado, de nuestra masa encefálica, de nuestros cerebros. Esto que les digo es una hipótesis, no es una teoría, no está probado. Pero se baraja la posibilidad de que el ser humano haya desarrollado las aptitudes sociales, de empatía y liderazgo que desarrolló, incluido, diría yo, la creatividad, debido al potencial que tenían los hongos alucinógenos en su época. Estaban ahí, estaban en la caca de estos animales, crecían por doquier y no estaban prohibidos. Imagínate, quiero que imagines cómo fue ese primer viaje de ese homínido al encontrarse con estos hongos. ¿Qué experimentó? ¿Qué pensó? ¿Qué dijo? Sabemos que tiempo después, con la aparición de la escritura, la literatura, lo que denominamos hoy como historia, el ser humano comienza a darle palabras, a darle un sentido a esas experiencias, lo que conocemos como el sentimiento. ¿Te fijas cuál es la relación entre la emocionalidad y el sentimiento? Si la emoción era esta descarga física, fisiológica, esta experiencia alucinógena atravesada por colores, formas fractales, sensaciones mesiánicas en relación al bienestar o la relación al sentido de propósito que te pueda brindar un hongo alucinógeno, imagínate en el momento en el que esto se puede dar forma a lo que se le puede llamar por un nombre. Este momento es crucial porque es cuando el ser humano comienza a compartir ese conocimiento. En el momento en el que el ser humano comparte ese conocimiento, aparece el uso ritual. Quiero volver a vivir esa experiencia que viví. Quiero volver a sentir eso que sentí. Y quiero que otros lo sientan. Ese es el uso ceremonial en torno al hongo psicodélico, el psilocibio. Sin embargo,
No podría haber existido un uso ceremonial, ritual, si no hubiese sido primero por un uso intuitivo, exploratorio de los hongos. Entonces, el valor de la exploración está ahí, en que nos permite primero hacer un uso ceremonial, compartirlo, darle palabras, darle signo, para después compartirlo y decirlo a otras personas. Y hoy en día, gracias a todo eso, tenemos el uso terapéutico, que nos permite, por medio de una guía, una asesoría, una vinculación, un conocimiento profundo de la persona, sus causas y sus síntomas, poder acompañarles en sus viajes y sus experiencias de sanación. Es entonces, gracias a la exploración, que tenemos el uso ritual y el uso ceremonial, para luego llegar al uso terapéutico. La sanación que conocemos hoy en día dependía de la exploración. Tuvo que pasar mucho tiempo de exploración y experimentación para que los homínidos, los seres humanos, comenzaran a darle sentido racional, lingüístico, cultural al uso de los hongos psicodélicos. Es por estos motivos que hoy en día me es bastante conflictivo poder darle palabras a alguna persona que me pregunte sobre el uso de los hongos. Creo que ya lo habré mencionado a estas alturas del podcast, y si no, lo vuelvo a repetir. Jamás lo recomendaría. No soy quien, no me considero una persona apta para poder recomendar, dar lineamientos, dar guía al respecto. Lo que sí puedo decir, como persona que ejerce la docencia, como me dicen mis estudiantes, profesor, aunque por el tema de la pedagogía no me considero profe, sin embargo, para fines de este episodio me llamaré a mí mismo como profe. Como profe me cuesta darle sentido a esta idea de ser una persona que puede dar directrices sobre qué hacer. Cuando enseño, yo no enseño lo que sé. Yo enseño a cómo debiesen o pueden, ni siquiera deben, a cómo pueden hacerse nuevas preguntas. Porque aprender lo que se sabe es fome, es aburrido, puede ser incluso insignificante en relación a la variedad de experiencias posibles que tenemos en esta cosa tan extraña llamada vida. Asumir que yo sé es tremendamente problemático para mí. Con suerte sé que no sé, y eso es lo máximo a lo que puedo aspirar. El resto es experimentación, es prueba y error, es intuición por sobre conocimiento. Ahora, esto es fácilmente confundible con el discurso de los negacionistas o las personas que creen en la Tierra plana. Sí, valoro el cuestionamiento, valoro la duda, pero tu duda no puede venir ya con una respuesta de antemano. Esa es una duda que surge no desde una inquietud real, es una duda que surge normalmente desde el querer cuestionar, por querer molestar, por querer ser diferente. Por eso viene con una respuesta de antemano, porque la respuesta que viene en las dudas hacia la ciencia suele ser la duda que viene desde el ego, desde la construcción de un yo soy porque yo dudo. Sin embargo, esa duda no es legítima, no es tal. Cuando nos enfrentamos a, por ejemplo, la duda sobre la Tierra plana, basta con observar, basta con mirar, basta con escuchar y saber leer el mundo, leer las propiedades, leer cómo se comportan los movimientos de los astros y leer cómo se comportan los movimientos de las sombras. Eso es lo que hay que leer. En esta charla, en este panel conversatorio sobre el uso de hongos psicodélicos, encontré varias preguntas que me llamaron la atención sobre el tiempo que tuvo que pasar desde que los primeros seres humanos llegaron a experimentar con los hongos hasta poder darle un uso ceremonial a través del lenguaje, para poder vincularlo y relacionarlo con un uso terapéutico a posterior debido al malestar que nos genera esta forma de vida relacionada al consumo que vivimos hoy en día. Son diversas las formas de ser vivo, son diversas las formas de experimentar la emocionalidad. Y es por eso que es tan difícil dar respuestas a ciertas preguntas.
Sabemos que para ser terapeuta hay que haber sanado esa herida que se pretende sanar en el otro. Pero hay que primero haberla sanado para uno, para una. ¿Es así o no? Esa es la pregunta fundamental sobre el acompañamiento. Esa es la pregunta fundamental sobre lo que significa vivir con otras personas, vivir en sociedad. ¿Tengo que yo haber vivido lo mismo que viviste tú, necesariamente para poder ayudarte? ¿Es realmente significativo y la única manera que tenemos para enfrentar esta vida? Yo creo que no. Yo creo que existe legítimamente la duda desde el lenguaje, desde la pregunta. Cuando sabemos hacernos preguntas, podemos también ayudar a un otro. Es por eso que hago clases, es por eso que trabajo en pedagogía. Porque si bien no tengo las respuestas, tengo algunas nociones sobre cómo hacer preguntas, y esa es todo el sentido de esto. Ser facilitador o facilitadora es cumplir un rol donde podemos encontrarnos en el espacio del acompañamiento. No desde la autoridad, no desde la jerarquía del saber, sino desde el orden de la escucha. Ser profesor, profesora, es saber escuchar. Escuchar lo que la academia demanda, lo que el mercado demanda, lo que la industria demanda y, por supuesto, lo que las personas demandan. Es escuchar la voluntad humana en su máximo esplendor. Es ahí donde también encuentro una vinculación en la identidad. Mapu Koful, los hongos como mariscos de tierra llamados por los mapuche, es una forma identitaria que tuvieron para nombrar un fenómeno físico. Si hoy en día no permitimos que existan otros nombres, no permitimos que existan otras maneras, que exista el encuentro con lo distinto, difícilmente sabremos escuchar otra forma de ser. Ese es el peligro de la respuesta. Omitir a la identidad, omitir el valor de la cultura, omitir el valor del conocimiento local. La prohibición y la censura hacia el uso de los alucinógenos y otras formas de droga y experimentaciones comienza desde la etnofobia, comienza desde quitarle el derecho a las personas de Asia a consumir opio, comienza desde quitarles la autoridad sobre el peyote a las personas mexicanas. Ya discutimos sobre la autoridad, pero llamemos la autoridad en este caso como la posibilidad de experimentarlo. En la cultura griega era mal visto que las personas llegaran a la mayoría de edad sin saber automedicarse. En la escuela de Asclepio, que era donde se estudiaba la medicina principalmente, sabemos que era crucial la autorremediación, la capacidad de saber leer el síntoma propio y saber leer también la posible cura para poder aplicarla. Hoy en día, ante esta falta de encuentro con el sí mismo, es difícil poder practicar la automedicina, porque se supone que hay unas instituciones que debiesen saber lo que es mejor para mí, porque la medicina, por supuesto que tiene la autoridad sobre la salud. Que tenga la autoridad sobre la salud no es algo menor. De hecho, es conflictivo creer que la única forma de acceder a una vida sana es a través de unos supuestos médicos, unas supuestas personas que están ahí dispuestas para curarte con, suponemos, la mejor de las intenciones. Pero sabemos que no es tan así. Y esto no es una crítica a la medicina, mucho menos, ni tampoco a las personas que practican la medicina, sino que es una crítica al creer que es la única forma, creer que es la única manera. El empoderamiento personal, individual, es importante, pero es más importante poder explorar individualmente para compartir colectivamente. Y cuando la medicina pasa a ser parte del terreno de lo privado, de lo oculto,
es que no sabemos hacia dónde ir. Toma el caso chileno, por ejemplo, la dualidad entre FONASA, que es un fondo de salud nacional completamente disfuncional, versus la ISAPRES, que es otro sistema privado que tampoco funciona para todas las personas. Tu salud hoy en día está mediada por tu poder adquisitivo y no por tu poder exploratorio. Y está bien caminar sobre los hombros de otros gigantes, está bien asumir que hay cosas como realidad, mas no todo es necesariamente como se te enseñó y como se te dijo. La medicina debiese ser una forma de remediación propia, y esa remediación propia también viene marcada por ciertos peligros, por ciertos riesgos. Por supuesto que experimentar con tu propio cuerpo es un proceso que va a estar sujeto al dolor y sujeto a las posibles equivocaciones que puedas cometer. Pero ¿te has preguntado si vale la pena experimentar con tu propio cuerpo? Es el único cuerpo que tienes. Y eres aparentemente dueño de ese cuerpo, dueña de ese cuerpo. ¿No te causa curiosidad saber cómo sería una medicina guiada solamente por tu propio instinto o por los conocimientos que puedas adquirir por medio de la exploración? Y esto es justamente la pregunta que surge desde la fundación, que nos plantea el uso medicinal y terapéutico de los hongos alucinógenos, porque nos permiten indagar sobre aquellas preguntas, hacerte el cuestionamiento sobre si esa disolución del ego es efectivamente positiva para ti o si termina siendo más bien nociva. Poder preguntarte y darte a entender si es que hay otras formas de hacer vida, de hacer sociedad, de hacer colectivo. El autocultivo al que hoy nos vemos enfrentados y enfrentadas es una forma de cultivar una relación también con la misma medicina que después será tomada por ti mismo o misma. Cultivar, decía una de las panelistas, a los hongos es también cultivar una relación, y esa relación por supuesto que va a estar inserta y va a ser parte de la experiencia del consumo del mismo hongo, atravesando por la relación que estableciste con el hongo, ver su proceso de crecimiento, ver todo ese cuidado que dedicaste a aquello. Esa es la desconexión que tenemos normalmente con los otros elementos, incluido el trabajo. Esta es la alienación de la que hablaba Marx y de la que todavía somos parte. Estamos alienados en el trabajo. No conocemos el fruto de nuestro propio trabajo y no gozamos tampoco de los beneficios del mismo. La duda entonces recae sobre el individuo. Si yo no veo el fruto de mi trabajo, si yo no veo el fruto del cultivo que hago de las cosas, ¿de dónde puedo obtenerlo? La clandestinidad. La clandestinidad suele ser la vía rápida, pero la clandestinidad impide el hacerse cargo, impide el responsabilizarse, impide incluso el compartir experiencias significativas. Si algo me quedo con la experiencia de este viaje, es con la posibilidad de la experimentación. Probar, indagar, vivir experiencias que de otra forma puedo no haber vivido. Comenzó con una expedición, una salida a terreno al bosque Pehuen, un terreno administrado por la Fundación Mar Adentro. Una hermosa experiencia donde en una residencia artística y un bosque precioso, cuidado, protegido, que está de alguna manera bien enfocado para poder desarrollar experimentaciones e investigaciones en terreno, nos adentraron en el bosque, en el conocimiento sagrado y primitivo del cultivo de hongos comestibles. En esa experiencia pude vivir un proceso de investigación, de observación, de búsqueda y sobre todo de reflexión en cuanto a los hongos. El conocimiento del bosque es finito,
pero es finito en cuanto a nuestra experiencia humana. Hay cosas que no podremos eventualmente llegar a saber, y no todo el conocimiento astral nos puede tampoco orientar en la búsqueda. Esta experiencia estuvo marcada por el observar, el recorrer, el conocer, el tocar a los hongos, el verlos en su espacio. Gracias a la micóloga chilena Daniela Torres, directora nacional de la Fundación Fungi en Chile, que nos guió y nos invitó a entender a estos seres y observarlos en su contexto, entender el valor de sus relaciones micorrízicas muchas veces, no en todos los casos, con ciertos tipos de árboles, asociados en este caso muchas veces al género de los árboles Nothofagus, coihue, ñirre, lenga, algunas de las especies de árboles que permiten hacer asociaciones con hongos del género Cortinarius, por ejemplo, las amanitas y otros tantos. Entre esta experiencia rescato mucho el hecho de haber podido observar en el lugar, en el terreno, poder ver a los hongos, poder entender cuál es el impacto de lo que hacemos y cómo desaparecen cuando actuamos por sobre ellos. Pero también la curiosidad por ver sus formas, sus colores y sus texturas. Luego, en una emocionante búsqueda junto a la micóloga chilena y ya radicada en el mundo entero prácticamente, Juliana Furti, pudimos observar desde la emoción en un bosque privado, pero que está cuidado por los vecinos y la comunidad de vecinas, que permite encontrar especies que están prácticamente en peligro de extinción. Observar la naturaleza en su lugar, la naturaleza estudiada en la naturaleza, en estos laboratorios abiertos, me permitió comprender cuál es la relación que tenemos y la relación que podemos llegar a tener con estas especies de hongos. Me preguntaba sobre cuál es el potencial del diseño en todo esto, qué tenemos que aprender desde nuestra área para desarrollar cosas que sean significativas. Por un lado, me surge la idea de la unión, la colectividad y el trabajo comunitario. Si en diseño trabajamos con los signos, trabajamos con palabras, trabajamos con textos, son las mismas palabras y son los mismos textos los que dan forma a las ideas, y estas ideas permiten construir sociedad. Entonces, no da lo mismo lo que se diga, no da lo mismo cómo se diga. En diseño tenemos mucho que decir al respecto. Tengo aprendizajes en torno a el desinterés que experimentamos en diseño por esto que nos apasiona supuestamente. Durante las últimas semanas observé, en el marco del Día Internacional del Diseño Gráfico, 27 de abril, cómo a los diseñadores y diseñadoras no nos parece interesar lo que hacemos. En relación y comparándolo tristemente con la micología, ya que es otro mundo que tengo para comparar, que también me apasiona, puedo observar que esta gente, los micólogos y micólogas, bueno, tienen una palabra para eso, son micófilos y micófilas, personas que están obsesionadas con los hongos. En esas búsquedas por la micofilia aparece una obsesión, una idea constante y permanente que no se va. El valor por lo desconocido, pero el valor por algo que tiene un potencial intrínseco. En diseño tenemos que aprender entonces de la micología a observar las cosas con las consecuencias correspondientes, a tomarle el peso, a dejar de estar alienados en que nuestro trabajo no tiene sentido, que no tiene propósito. Poder observar de alguna manera cómo nos vamos a encontrar con estos otros seres. En este caso no tenemos que salir al bosque. Basta con observar en la ciudad, incluso en las redes sociales, cómo se comportan las personas con los signos, las formas, las configuraciones que van apareciendo. Es ahí donde tenemos un potencial tremendo de estudio. Otra pregunta que me surge desde esta experiencia es cómo el diseño puede contribuir a la regeneración, a un mundo que está enmarcado en una regeneración constante y ya no tanto en una sostenibilidad. Entendiendo la sostenibilidad
o el diseño sustentable como algo que sostiene lo que ya está. ¿Es este el mejor modo de vivir que hemos descubierto? ¿Es así como queremos seguir viviendo? ¿O queremos contribuir al diseño regenerativo? Y desde ahí, desde la colectividad, la unión y el trabajo comunitario, podemos comenzar a pensar en una regeneración también a través del diseño y de los signos. Más allá de la experiencia misma que se pueda tener con sustancias biológicas como pueden ser el peyote, la ayahuasca, el San Pedro y los hongos psilocibios, está la experiencia individual en el lenguaje que permite darle sentido y palabras a lo que se recuerde de la experiencia misma. Decían en el panel una cosa que me pareció muy interesante: más allá de los contenidos que se despliegan en la experiencia misma, más allá de eso, hay un valor intrínseco en el hecho de experimentar y permitirte estudiar otras formas de ser, otras formas de habitar. El valor intrínseco que está en la experimentación es el valor de la creatividad, y es ahí donde conectamos la relación entre la exploración con hongos alucinógenos y con diseño. Más allá de los contenidos del diseño, es relevante preguntarse por la experiencia misma del diseño. Y el diseño en ese sentido no es tanto un contenido, es más una forma de vivir nuestra vida. Si el diseño está metodologizado para la funcionalidad, para la función, para el hiperfuncionalismo, para la economía, y con economía no me refiero simplemente al dinero, me refiero a la economía de los objetos también, me refiero a la economía de los signos. Si está todo siempre metodologizado para que menos sea más, ¿qué significaría entonces una vida de excesos, una vida de goce, una vida de disfrute? ¿Cómo podríamos llevar adelante ese más? ¿Qué es más si menos es más? En este podcast solemos preguntarnos por la relación a lo funcional y lo estético. Más allá de la función, es siempre mi invitación a pensar. Te invito a pensar más allá de la función, y eso no significa otra cosa que poder disfrutar de esas pequeñas experiencias que el goce estético, incluso obsceno, si quisiéramos decirlo, permite. Hay una belleza intrínseca en la experiencia de, valga la redundancia, experimentar. Probar algo que otro no ha hecho, probar algo que a otro no le ha funcionado. Y no es necesario reinventar la rueda en cada proceso, en cada proyecto, pero sí es necesario, creo yo, validar tus propias inquietudes, tus propias dudas. Tu incertidumbre es valiosa, es tremendamente valiosa. Esa duda ante la vida que tengas, ese no saber lo que siento, no saber y no poder ponerle palabras, es tremendamente significativo. Permitirte un espacio para lo irreconocible, lo innombrable, lo imposible. Porque en lo imposible está la riqueza de la vida. La vida no es lo posible, no es lo que se puede hacer, sino que la vida tiende a ser más bien lo imposible. Esos espacios de pregunta donde no hay respuesta, donde no hay cabida a una palabra que cierre, que corte, que defina. Son entonces las líneas de fuga, los espacios donde tenemos que quedarnos. Pregúntate entonces, ¿dónde están las goteras? ¿Dónde están las filtraciones? ¿Dónde está el material que la gente quiere tapar, que la gente quiere dejar de omitir, que quieren dejar de permitir que os suceda? Es ahí donde tienes que estar tú, en la gotera, en la filtración, en la fuga, en el encuentro, en la experimentación. En el episodio de hoy conversamos sobre los hongos psilocibe, pero hay muchas otras formas de experimentar.
el arte, la creatividad, las maneras de vincularnos a la vida. Y voy a insistir con la idea, más allá de la función significa justamente eso. Significa habitar la duda, habitar la gotera, habitar la pregunta. La pregunta sobre quién eres y qué espacio ocupas. Vaya que me gusta el vino. Y me gusta por varias razones. Me gusta porque tiene un sabor ácido, a veces dulce. Me gusta su color, me gusta su textura. Y una de las cosas que más he aprendido a disfrutar del vino tiene que ver con esa cualidad de que existe gracias a las levaduras, a los fermentos, que son generados principalmente por hongos. No solo eso, también me gustan las etiquetas de los vinos. Es un objeto de diseño muy apetecido. Si eres diseñador o diseñadora gráfica, de seguro que alguna vez has soñado o has querido diseñar una etiqueta de vino. No me ha tocado hasta el momento, así que personas que tengan viñas y que quieran diseñar sus etiquetas de vino, aquí tienen a una persona que es feliz de la vida, puede trabajar en eso. Me encantaría poder dedicarle un minuto de apreciación, y lo hablé en un episodio del podcast que se llama Hermoso Diseño, donde hablaba sobre la importancia de la copa como un objeto para poder liberar las cualidades y todas esas características propias del vino, el aroma, el sabor y algunos elementos que son muy propios de este brebaje, que suele cambiar de color y suele tener algunas tonalidades que es muy difícil de lograr con otros bebestibles. Una textura, un aroma y unas trazas que quedan en las copas cuando se agitan adecuadamente. El vino es para mí una señal de un licor que se puede beber en el invierno. Es un elemento que permite compartir. Es para mí específicamente algo agradable. No suelo tener problemas con el vino. No tiene tanto gas como la cerveza. Así que nada, quería cerrar el episodio de hoy dedicándole estas pequeñas palabritas al vino. Eso fue nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo y como siempre agradezco tu colaboración con seguir el podcast, calificar este episodio, ponerle like en YouTube y todas esas cosas que seguro que me ayudan muchísimo. Pero además te quiero dejar invitado o invitada a estar atento y atenta a mis redes sociales, @nadiecl en Instagram, donde estoy publicando constantemente mis cursos y workshops de diseño. Sí, he fundado la Inescuela Creativa. La encuentras en Instagram como @inescuela.creativa, donde podrás encontrar una cartelera mensual de cursos y workshops que están asociados a la autoformación, la autogestión y sí, la formación continua en diseño, artes y pensamiento crítico de nuestra profesión. Quiero que tú participes y quiero que tú te sumes también a ser parte de la Inescuela Creativa. Sin mucho más que decir, la canción que escuchamos el día de hoy se llama Cenizas y es de la banda chilena Cuervos del Sur. Agradezco tremendamente a la banda Cuervos del Sur por haberme facilitado el uso de su canción el día de hoy. Vaya un abrazo enorme para ustedes y vaya un abrazo enorme también para ti por haber escuchado este episodio el día de hoy. Espero que tengas una muy buena semana y nos vemos cada domingo a partir de ahora. Sí, cada domingo en tus plataformas de podcast. Como siempre, esto es Tierra de Nadie. Te invito a pensar más allá de la función.